La grabación, ahí estamos. Bienvenidos entonces, mis amados, a esta primera clase del módulo Conociendo la Teología. Son 6 clases, ya van a ser las 3 primeras clases para introducirnos al mundo de la teología y las últimas 3 clases ya es para ver una pincelada y hacer, podríamos decir así, teología en sí. La primera clase, que es la de hoy, vamos a ver qué es la teología y cómo se hace. Ya vamos a ver algunos principios para más o menos instalarnos en esto y saber qué es, cómo definirla, ya, y digamos los elementos principales que contiene. Mañana, perdón, no mañana, la próxima semana, ya en la segunda clase, vamos a ver la historia de la autoridad, ya, en la teología. Esto es un recorrido histórico desde la primera iglesia hasta el día de hoy, porque no siempre la autoridad de la teología ha descansado sobre las mismas bases. Ya, por ejemplo, los primeros creyentes no tenían los escritos del Nuevo Testamento, por lo tanto, no podían, digamos, la autoridad para ellos, la autoridad en su creer, la revelación de Dios, descansaba principalmente en los textos del Antiguo Testamento. ¿Ya? Y así, ¿verdad? En las distintas épocas, un poco el tema de la autoridad ha sido bien conflictivo. ¿Ya? Y vamos a ver, ¿verdad? En la era apostólica, en la era posapostólica, en la Edad Media, en la Reforma, cómo el tema de la autoridad en la teología ha ido un poco cambiando hasta el día de hoy. En la clase número 3 vamos a revisar en qué está hoy la teología. ¿Ya? Sufre hoy día la teología un poco con esta, digamos, con lo que se ha venido a llamar posmodernidad. Algunos autores no están de acuerdo en llamarle aún posmodernidad, le llaman una modernidad tardía, donde han surgido montones de nuevas teologías. ¿Ya? Así que las vamos a comentar, vamos a hablar de ellas. Eh, y vamos un poco ahí a explicar un poquito qué significan. Ya son las teologías del genitivo, se le han llamado ya actualmente. Y esas van a ser las primeras 3 clases para un poco posicionarnos. Y las últimas 3 clases vamos a hacer lo que se llama teología sistemática. Hoy día vamos a ver lo que significa eso. Ya vamos a ir viendo algunos temas principales de la teología sistemática. Para eso vamos a tener 2 clases. Y la última clase vamos a unir todos esos temas ya en una única narración, ya en lo que llamamos teología bíblica. Ya vamos a tratar de unir todos esos aspectos que en 2 clases vamos a ir viendo uno por uno para esbozar una narración de principio a fin de todo lo que la Biblia nos quiere revelar o lo que la Biblia nos quiere decir. Ya eso lo vamos a hacer en la última clase, ya en la clase número 6, ya viendo una narrativa unida, viendo que la Biblia es una narración unida, única, con un personaje central y un tema central. Entonces, vamos ya por lo de hoy. Recuerden que, como en todas las clases, en cualquier momento pueden abrir su micrófono y consultar, preguntar. Ya no hay problema con que me interrumpan, siempre que sea por algo de lo que estamos diciendo, ¿verdad? No, si van a contar un chiste, mejor lo dejamos para el final. Así que tienen la libertad, ¿no es cierto?, de abrir su micrófono y preguntar, o hacer también al chat público, pueden hacer sus preguntas también. Ya les pido que lo hagan al chat público porque a veces me han escrito aquí a donde aparezco, ya en la pantalla que aparezco, pero esa es la pantalla del celular. Entonces a veces no alcanzo a leer desde el celular el chat que me llega solo a mí cuando es por interno. Ya, así que si van a hacer una pregunta, traten de que sea en el chat público para que también me aparezca aquí en el computador y pueda verla. Así que eso. ¿Dónde está esto? Está aquí. Déjenme revisar el PPT. Lo tenía aquí, ahora no está. Vamos a verlo inmediatamente.
Estamos en vivo. Pensé que lo tenía abierto y no lo tenía abierto, así que me disculpan un poquito. Vamos a ver si lo podemos tirar desde acá. Aquí está, aquí lo encontré. Aquí estamos. Y ya. Espera un poquito que se está abriendo. Una vez que se abra ya lo compartimos y comenzamos. Ya pensé que lo tenía abierto y no lo tenía abierto. Me disculpan. Ay, por eso. Ay, sí. Ahí estamos. Ahí estamos. Me avisan si lo pueden ver bien. Me hacen así con el dedito para saber que están viéndolo. Bien, perfecto. Conociendo la teología, entonces, Escuela Petra, clase número 1. Vamos a empezar con algunas definiciones importantes, ¿ya? Esta es la tabla de contenido del día de hoy. Tiene hartos puntos, pero no se asusten porque son puntos bien cortitos, ¿ya? De repente pueden decir, oh, esta tabla de contenido vamos a estar hasta las 2 aquí. No, vamos a tratar de hacerlo bien rápido. Ya son puntos bien que vamos a avanzar rápido en ellos. Algunas definiciones en primer lugar. Vamos a hablar acerca de la posibilidad de la teología, es decir, por qué podemos hablar de teología y por qué podemos hacer teología. La teología como ciencia, ya vamos a discutir, algunos discuten si es arte o es ciencia. La autoridad en la teología, que es un tema que vamos a ampliar la próxima semana. Teología y comunidad de fe, que es, digamos, el punto de partida de la teología. Vamos a ver dos métodos y dos productos de la teología. Y finalmente dos palabritas que a veces, como les dije, asustan un poquito, pero que las vamos a definir, tratar de definir de forma fácil y sencilla el día de hoy, que son las palabras exégesis y hermenéutica. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces con algunas definiciones. Ya hay definiciones para la teología, definiciones cortas y definiciones un poquito más elaboradas. ¿Ya? Las definiciones cortas serían esto, ¿verdad? La teología es un discurso concerniente a Dios. Es decir, algo que se dice con respecto a Dios ya está dentro del campo de lo que es la teología. Algunos le denominan la ciencia de lo sobrenatural o la ciencia de la religión, ya denominándola como ciencia o dándole el estatus de ciencia. Y algunos dicen es solamente el estudio sobre Dios, ¿verdad? Que viene a respetar un poco la etimología de la palabra teología. La teología viene de teos, que es Dios, y de logos, que significa palabra o significa discurso. Entonces, básicamente es un discurso o un estudio con respecto a Dios. Eso es, digamos, en términos fáciles o en términos simples. Hay definiciones un poquito más elaboradas, como estas que presento acá. Por ejemplo, Ernest Kevan dice, la ciencia de Dios según él se ha revelado a sí mismo en su palabra. ¿Se fijan? Esta definición ya incluye la revelación de Dios y incluye la revelación en la palabra de Dios. O sea, es un poquito más específica, ¿ya? Porque está hablando del Dios que se ha revelado en la palabra. Ya Charles Hodge dice, teología es la exhibición de los hechos de la Escritura en su propio orden y relación. O sea, también relaciona la teología con la Escritura cristiana. Paul Tillich dice, la interpretación metódica de los contenidos de la fe cristiana.
¿ya? Su definición no incluye al texto bíblico, sino como una interpretación de la fe cristiana. Tenemos por último a Karl Barth, que lo vamos a citar bastante durante este módulo. ¿Ya? Él dice que dogmática, él le llama dogmática a la teología, dice es la ciencia en la cual, ya él le llama ciencia, ¿ya? En la cual la Iglesia, según su estado actual de conocimiento, expone el contenido de su mensaje. Críticamente esto es, midiéndolo por las Sagradas Escrituras y guiándose por sus escritos confesionales, o sea, le da importancia cardinal a la escritura, ya como punto de partida y como la cancha, digamos, el rayado de cancha de donde la teología se mueve. Entonces, distintos autores le han dado distintas definiciones a lo que es la teología, ya en palabras simples, el estudio sobre Dios, y en palabras un poco más elaboradas es comprender a Dios en su propia revelación, como Él se ha revelado, y por eso decimos que la teología es el estudio de los escritos de la Biblia o de los escritos canónicos de la Escritura. ¿Ya? Así que eso, ya en palabras simples, ya las definiciones que podemos hacer de la propia teología. ¿Por qué podemos hacer teología? Ya lo que llamamos la posibilidad de hacer teología. Fíjense que Alvar dice algo muy interesante. Él dice, de Dios puede hablar solo Dios. ¿Ya? Es decir, fíjense, meditemos un poquito en esta expresión. Estamos hablando de un Dios único, ya de un Dios que está fuera del tiempo y del espacio. Estamos hablando del Dios que crea todas las cosas. Dios es el único no creado. ¿Ya? Por tanto, ¿cómo una criatura podría hablar de ese Dios o podría dar testimonio o podría enseñar acerca de ese Dios que si es quien lo creó todo, entonces obviamente no vamos a poder jamás comprenderlo en la totalidad o abarcarlo en la totalidad? Y por eso Karl Barth dice, de Dios puede hablar solo Dios. ¿Ya? Y eso tiene mucho sentido en la escritura, incluso hace eco de las palabras de Jesús cuando Jesús dice, yo no recibo testimonio de hombre alguno. Es decir, Jesús dice, nadie puede decir quién soy yo y nadie puede decir quién es el Padre. En ese sentido, Jesús dice que Él ha venido a dar testimonio del Padre y el Espíritu Santo es quien lo revela a Él mismo y quien revela al Padre. Es decir, finalmente, todo lo que podríamos saber de Dios es porque Dios ha decidido revelarlo a nuestros espíritus. De Dios puede hablar solo Dios y podemos hacer teología precisamente porque Dios ha querido darse a conocer, porque Dios ha querido mostrarse a nosotros, ya por medio de Cristo, por medio de la Escritura, por medio del Espíritu Santo. Ya Él se ha revelado, nos se ha mostrado, ya, y nos ha compartido de quién es Él, ya lo que el apóstol Pablo llama el conocimiento de Dios. Ya es revelación, Dios se ha revelado, y por eso teología vendría siendo el estudio de Dios en su revelación. Ya estas tres realidades son las que permiten hacer teología. Ya, estas tres realidades conjuntas son las que nos dan la posibilidad de la teología. En primer lugar, porque Dios se ha revelado en Jesucristo y en la Escritura. Ya, Hebreos capítulo 1, verso 1 nos dice que Dios ha hablado. ¿Ya? ¿Se recuerdan ese texto? Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, en estos postreros tiempos, nos ha hablado por medio del Hijo. Es decir, Dios ha hablado, y cuando Dios habla, se revela. Cuando Dios habla, se da a conocer. Y Dios se reveló en un tiempo a los padres por los profetas. Es decir, se reveló, cuando dice a los padres, se refiere a los patriarcas, a los reyes, a los antepasados del pueblo de Israel. Se reveló por medio de los profetas eran la voz de Dios, ellos recibían las palabras de Dios y decían, así dice Jehová, y expresaban la voluntad de Dios y el deseo de Dios. Pero el autor de Hebreos dice,
hay aquí un quiebre. Y dice, eso fue en otros tiempos. El autor de Hebreos dice, en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Y eso es maravilloso, es decir, tenemos una revelación mayor, más grande, más profunda, más completa en la persona del Hijo. Dios se ha revelado en Jesucristo y Jesucristo ha quedado descrito en las Escrituras, ha quedado en los anuncios de los textos del Antiguo Testamento y ha quedado revelado en los testimonios de quienes vieron a Jesús y fueron testigos de lo que a él le ocurrió. Ya hace unas semanas atrás compartíamos un mensaje el día domingo que se llamaba precisamente Mirando a los Testigos, ¿ya? Y veíamos cómo Dios ha querido revelarse ya por medio de la Escritura y por medio del Espíritu Santo. Ya, la Escritura y el Espíritu Santo nos guían a Jesús, nos muestran a Jesús, y en Cristo conocemos quién es Dios. El que me ha visto al Padre, dice Jesús, ¿verdad? Diciendo que Él es la revelación máxima de quién es Dios. ¿Ya? Así que cuando nos encontremos con Cristo, ¿ya? Cuando nos encontremos con el Señor, no se nos vaya a ocurrir decirle, Señor, muéstranos al Padre, ya como le dijo a alguno de sus discípulos, ¿verdad? Verlo a Él es ver al Padre, verlo a Él es ver a Dios, ya es conocer completamente a Dios. En Él habita, nos dice el apóstol Pablo en Colosenses, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, en Él podemos conocer a Dios porque está contenido corporalmente, es decir, lo podemos conocer. Ya fuera de Cristo, fuera de Jesús, nos sería imposible conocer al Padre. Ya no es conocible el Padre por otro medio que no sea mediante la revelación de su Hijo. Así que eso, la revelación de Dios por medio de Cristo, nos permite la teología. En segundo lugar, que el hombre fue creado a su imagen, es decir, Dios ha permitido que nosotros podamos comprender esa revelación, podamos comprender lo que Él ha dicho, ya podríamos decir, Dios ha hablado en nuestro idioma y ha hecho que sus palabras fueran comprensibles para nosotros. ¿Ya? Entonces, como Dios nos crea a su imagen, ya Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿ya? Y de alguna manera nos crea, ya somos criaturas de Dios. Vamos a revisarlo cuando veamos esos, en la penúltima clase creo vamos a ver antropología, y Dios crea al hombre para sí mismo. ¿Ya? Si ustedes se fijan en ese detalle del Génesis, que Dios cuando crea a los animales del mar, le habla al mar. Dice, y Dios dijo al mar, ¿verdad? Que hayan animales, ¿verdad? Cuando Dios crea también los animales del cielo, le habla a los cielos para que produzcan, ¿ya? Pero cuando Dios crea al hombre, se habla a Dios a sí mismo, diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, los animales del mar tienen relación, habitan dentro del mar. Los animales del cielo habitan en ese espacio, pero el hombre fue creado para habitar en Dios. El hombre fue creado para tener una conexión directa con Dios, no fue creado aparte de Dios. Y como el hombre fue creado a su imagen, entonces podemos comprender a Dios y eso también permite que exista la teología o que podamos finalmente, que se permita hacer teología. Y en tercer lugar, la acción iluminadora del Espíritu Santo. Fíjense, 1 Corintios 2:10, Pablo dice, Dios nos las reveló a nosotros. ¿Ya? Estos misterios de Dios ocultos, dice que Dios las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, estas tres realidades se conjugan para permitir que haya teología, ya que exista la teología, que podamos meditar en Dios y que esta meditación no sea una meditación en el aire. ¿Ya? Es decir, cuando decimos teología no estamos hablando de opiniones personales, ¿ya? No estamos hablando de conclusiones a las que llegamos nosotros por las nuestras. Estamos hablando de una reflexión de la revelación de Dios. Tiene un punto de partida en Dios. Ya, lo que Dios dice de sí mismo, eso quiero entenderlo, eso quiero conocerlo, meditarlo, en eso no quiero equivocarme.
¿ya? Y cuando nos ponemos en esta posición de tomarnos en serio la revelación de Dios, es cuando la teología surge, es cuando esta reflexión surge, con todos sus problemas y con todas las luchas que hay dentro de el intentar comprender la escritura. ¿Ya? Esta es la posibilidad entonces, hay posibilidad de teología, podemos hacer teología. ¿Ya? La autoridad de la teología se cimienta, ya se basa principalmente en la palabra de la Biblia, en la palabra de la Escritura. ¿Ya? Les dejo esta cita aquí de Andrés Kirk, que dice, en la práctica no hay ninguna iglesia ni cristiano que no apele a la Biblia para sustanciar su doctrina o punto de vista. El sometimiento incondicional a la enseñanza de la Biblia siempre ha sido el punto de referencia para marcar la autenticidad de un cristiano, distinguiéndolo del miembro de una secta o de otra religión. Es decir, históricamente, desde sus inicios, siempre la palabra de la Escritura ha sido la autoridad para los creyentes. Por tanto, la Biblia es el punto de partida de la teología y la que cimienta su autoridad. ¿Y por qué creemos que la Biblia tiene autoridad? Porque creemos que es inspirada por Dios. Ya Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, ¿verdad? Para instruir, para corregir, para guiar. Es la palabra inspirada por Dios, es la palabra soplada por Dios. Así que la teología tiene su autoridad de la escritura. ¿Ya? Eso, aunque, como les digo, la próxima semana vamos a ver que muchas veces en la historia de la iglesia se ha movido un poco la autoridad desde la Biblia a, por ejemplo, a los concilios. ¿Ya? Una de las diferencias que tenemos con la iglesia católica es precisamente eso. ¿Ya? Ese es un tema de autoridad. Los creyentes evangélicos le damos la autoridad a la escritura y solo a la escritura. ¿Ya? Es decir, nos regimos por este principio de la reforma, que, ¿verdad? De las 5 solas de la reforma, una de esas 5 solas es la sola escritura, que nos diferencia un poco del mundo católico, que le da autoridad a la escritura y al magisterio. El magisterio es la interpretación oficial, ¿ya? De la iglesia de la escritura. Y esa interpretación que el magisterio tiene no puede apelarse, no puede discutirse. Es voz de Dios. Y, y dentro de esa tradición ya del magisterio, muchas veces hay bulas papales donde el Papa ha hablado con su don de infabilidad. Hay un don que el Papa tiene cuando habla cosas y asuntos de fe. Ya se dice que cuando habla ex cátedra, tiene su palabra, ¿verdad? No es inefable, o sea, su palabra no puede fallar en lo que dice, y por eso hay muchos dogmas, ya que la Iglesia Católica ha ido como acumulando, que ya no puede contradecir, ya que ya no puede salirse de aquello que dijo porque ya está establecido y eso no puede cambiarse en las generaciones futuras. Así que el católico tiene esa diferencia, ya con principal de autoridad, ya de en qué basamos lo que creemos. Ya nosotros tenemos la escritura y el católico tiene la escritura y tiene el magisterio de la iglesia. ¿Ya? Cuando hablamos de otros grupos, ya que a veces están cerca del cristianismo, por ejemplo, pienso en los santos de los últimos días, por ejemplo, los mormones, que muchas veces dicen que utilizan la Biblia para cimentar lo que creen, pero la verdad es que le dan más autoridad a sus otros textos, ¿ya? La Perla de Gran Precio, por ejemplo, es un texto que tienen, el Libro de Mormón, propiamente tal, Doctrinas y Convenios se llama también otro de los textos que tienen, y uno finalmente cuando conoce todo el mundo de los santos de los últimos días ve que finalmente esos otros textos tienen mucha más autoridad que la Biblia en sí. Es decir, miran la Biblia
eh, con los lentes de sus otros textos que son autoritativos. Entonces, obviamente, la teología se ve distorsionada cuando le damos autoridad a otros elementos fuera de la Biblia, ya sea elementos de tradición o le damos autoridad a elementos de otros libros o otros textos más antiguos. ¿Ya? Para nosotros la autoridad de la teología va a radicar en la escritura. Otra pregunta, ya que también ha sido tema de discusión ya en la historia. ¿Teología, ciencia o arte? ¿Ya? ¿Qué es lo que es? ¿Ya? La ciencia se diferencia un poco del arte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque buscan cosas distintas, su objetivo es distinto. La ciencia busca un conocimiento objetivo, ¿ya? Y el arte busca más un impacto, digamos, de las emociones, de la belleza, digamos, de lo inspiracional. Es mucho más subjetivo cuando decimos un arte que una ciencia. Sin embargo, la teología está en esa línea delgada que divide a la ciencia del arte. Algunos han dicho es una ciencia porque contiene metodologías y contiene resultados de una ciencia, y otros han dicho que es más arte porque la teología busca más la impresión del espíritu, busca más, digamos, la belleza de Dios, digamos, el impacto que puede producir en una persona la transformación, más que ser un conjunto de reglas. Entonces, la teología siempre ha estado en ese, es entre ciencia y arte, ¿ya? En cuanto a ciencia, la Biblia, la teología conversa con muchas otras ciencias, ¿ya? Y para que la teología avance, necesita dialogar con un montón de otras ciencias, por ejemplo, con la filosofía. La teología siempre ha estado muy ligada con la filosofía y un poco ocupa las ropas de la filosofía. Es decir, los teólogos por lo general siguen alguna línea filosófica y de eso no han podido escaparse. ¿Ya? Y yo creo que es imposible escaparse. Cuando nosotros leemos la escritura, la entendemos de acuerdo a nuestros propios patrones de pensamiento, que han sido moldeados por la filosofía que llevamos adelante. Entonces, los teólogos claramente siempre han sido influidos por una u otra filosofía y como les digo, siempre la teología ha dialogado con la filosofía, son un poco hermanas, ¿ya? Digámoslo así, principalmente la teología sistemática. ¿Ya? La antropología, ya que es otra ciencia que estudia al ser humano, el comportamiento del hombre, la psicología, cuando hablamos, por ejemplo, de teología pastoral, se habla mucho de la psicología, de la mente humana, de cómo funciona la mente humana, y la teología dialoga con todas esas ciencias. ¿Ya? La teología ha dialogado incluso con la arqueología y con sus descubrimientos eh, ha logrado de pronto evidenciar o dar claridad acerca de ciertos aspectos o acerca de ciertos textos, ya que eran medios oscuros, ¿ya? Y descubrimientos arqueológicos han dado luz acerca de eso. Eh, la filología, que es el estudio de las lenguas, ya de los idiomas, de la evolución, el desarrollo de los idiomas, también claramente tiene que dialogar con la teología. La teología estudia textos que se han traducido en muchos idiomas eh, y por lo tanto todo el estudio de la filología de las letras, del significado de las palabras, de las traducciones y todo eso, tiene que ver con eso y de la historia claramente también. Ya la teología tiene una historia y si entendemos esa historia, podemos también comprender todo el camino que la teología ha llevado a cabo. Y hay un libro, por ejemplo, de Justo González, que se llama Historia del Pensamiento Cristiano, ya que nos muestra cómo el pensamiento cristiano ha evolucionado, ¿ya? Desde los primeros cristianos hasta el día de hoy. Ya Justo González es quizá el más reconocido historiador cristiano ya de la actualidad
eh, principalmente ha hecho o tiene escrito libros de historia de la Iglesia, historia del cristianismo, pero él sacó, no sé hace cuántos años, yo lo tengo ahí, se llama La historia del pensamiento cristiano, que es, podríamos decir, es como una historia de la Iglesia, pero enfocada en lo que piensan personajes ya en la historia del cristianismo y cómo ese pensamiento ha evolucionado. Así que en cuanto a ciencia, la teología se relaciona con muchas otras ciencias. ¿Ya? Y eso lo tenemos que saber, lo tenemos que aceptar, porque no puede ser de otra manera. ¿Ya? Estas otras ciencias que están alrededor de la teología estudian puntos comunes con lo que a la teología le interesa. ¿Ya? Así que este diálogo tiene que ser saludable. Ya tiene que, la teología tiene que mantenerse en su terreno. ¿Ya? Muchas veces algunos estudiando teología se van y terminan en una de estas ciencias anexas, eh, desplazándose un poco del área de la teología en sí. Pero la teología tiene este diálogo con estas ciencias. Cuando los que defienden que la teología es ciencia, porque también es una discusión, y hay algunos que dicen no, la teología no puede estar dentro de las ciencias, y hay otros que defienden ya que la teología es una ciencia, como obviamente no como las ciencias naturales, ¿verdad? No como la matemática o como la física o la química, ya, sino dentro de las ciencias llamadas ciencias blandas, ya, como la antropología, la psicología, o las que estamos viendo aquí, que conversan con la teología. Los que han defendido a la teología como ciencia han buscado métodos y resultados de la teología, porque para decir que es ciencia tiene que tener métodos definidos y tiene que tener productos de esos métodos, ya tiene que tener ciertos resultados de las metodologías. Entonces, los que defienden el libro que tenemos nosotros de base, que es de Alberto Roldán, que se llama ¿Para qué sirve la teología? Alberto Roldán está de acuerdo con que la teología es una ciencia, ¿ya? Y por eso nos va a presentar ahora dos métodos y dos resultados de la teología, y él lo expresa así de esta manera. Ya les voy a enviar el texto base también para que lo tengan en PDF. ¿Ya? Hay dos métodos que se han usado históricamente para hacer teología. Y de estos dos métodos nacen dos tipos de teología distintos, ya diferentes. El primero es el método deductivo y el segundo el método inductivo. ¿Ya? ¿En qué se diferencian? El método deductivo va de lo general a lo particular, es decir, comienzo con una sentencia general. Por ejemplo, Dios es omnipotente. Y partiendo de esa base, partiendo de esa afirmación que no pongo en duda, entonces empiezo a estudiar el por qué Dios es omnipotente. ¿Ya? Parto con la idea de que Dios es omnipotente y luego entonces empiezo a buscar y me voy a lo particular. De lo general me voy a lo particular. Por eso dice, es un método a priori, es un método que parto yo ya con la sentencia, que yo la tomo como verdad y luego la voy comprobando con los distintos textos particulares. Entonces digo, Dios es omnipotente y busco en la escritura la evidencia. Ya busco que como el Señor, ¿verdad?, calma la tormenta, como el Señor levanta a los muertos, como el Señor hace esto. Entonces concluyo y afirmo, ¿verdad? Voy de lo general a lo particular. De una proposición o de una afirmación deduce o infiere una serie de hechos. Es el método deductivo. El método inductivo es el contrario. Me voy primero a lo particular, es decir, busco las evidencias pequeñas, me voy al texto en sí, y cuando ya leí bastante texto, llego a conclusiones generales. ¿Ya? Parto con lo particular y luego de eso que acabo de leer, que acabo de analizar, entonces llego a un enunciado o a una afirmación general. Es decir, comienzo a leer el Génesis, por ejemplo, y veo que Dios crea el universo. Ya luego veo que Dios hace esto otro, que Dios
Entonces, con todos esos elementos ya en mi mano, llego a la conclusión y digo, entonces Dios es omnipotente. ¿Ya? Es una afirmación que se induce por toda la evidencia particular que tengo. Va de lo particular a lo general. ¿Ya? Estos son dos métodos diferentes que se utilizan y ambos se complementan. Ya no es que uno sea malo y otro sea bueno o que uno sea mejor que otro. Vamos a ver que los dos se utilizan y utilizar los dos y aprender a usar los dos es muy, digamos, bueno, ya es muy eh, edificante, ya el método deductivo y el inductivo. Estos dos métodos nos dan a luz dos teologías distintas, ya, o dos formas de hacer teología, que Roldán llama dos productos, ya que resultan de estos dos métodos. El primero es la teología sistemática, ya que utiliza generalmente o principalmente el método deductivo. ¿Ya? La teología sistemática, ¿qué es, aquí hay una definición, dice, es un estudio de la revelación como un todo en su carácter orgánico y estructural, como un sistema de doctrina y de moral. Es decir, se llama teología sistemática porque intenta sistematizar, o sea, intenta agrupar por temas ya lo que la Biblia está diciendo. La teología sistemática, por ejemplo, comienza con el gran tema de Dios. Generalmente, si usted, a veces hay muchas teologías sistemáticas que venden, ya de distintos autores, y la teología sistemática es como que tuviera varios cajones, ¿ya? Y dentro de esos cajones van los resultados de la reflexión sobre ese tema en toda la escritura. ¿Ya? Por ejemplo, generalmente las teologías sistemáticas parte con Dios, ¿ya? Lo que se llama teología propia, que es el estudio sobre Dios, y ahí se estudia quién es Dios, la omnipotencia de Dios, se estudian los atributos de Dios, atributos comunicables, no comunicables, se estudian la Trinidad, ¿verdad? La relación entre las personas de la Trinidad. Luego, a veces algunas teologías tienen un tema aparte de neumatología, donde se habla del Espíritu Santo. Es de principio a fin todo lo que la Biblia habla acerca del Espíritu Santo y sus conclusiones. Luego habla de cristología. Ya en la cristología vemos todo lo que es la salvación, que es, digamos, el estudio de la redención, de lo que Cristo hace, de lo que Cristo es. Tenemos la eclesiología, más adelante generalmente, que habla del tema de la iglesia, qué es la iglesia, qué es lo que hace la iglesia. Y siempre las teologías sistemáticas terminan, ya el último apartado casi siempre es la escatología, es decir, el estudio de las cosas finales, ya de los últimos tiempos. Entonces, la teología sistemática aborda temas, ¿ya? Temas que están definidos, generalmente siempre son los mismos o muy parecidos, y así trata ya la Biblia, así estudia la Biblia. Hay bastantes críticas ya a la teología sistemática, no piensen que es como que es la única forma o la mejor forma. Una de las críticas que se le hace es que deja muchos vacíos, ¿ya? Es decir, claramente pueden haber otros cajones que no estemos mirando o algunos cajones le vamos a dar muy poca importancia con relación a otros. Ya, por ejemplo, una de las falencias que veo en la teología sistemática de ahora, se le da, por ejemplo, muy poco énfasis al tema de los ángeles. ¿Ya? La angelología rara vez es un tema dentro de las teologías sistemáticas. ¿Ya? Generalmente está dentro del estudio de la teología de Dios. Entonces, cuando se está hablando de Dios, se habla tangencialmente acerca de los ángeles, pero no hay un apartado o un estudio más profundo, más serio de la angelología. Entonces, cuando eh, estudiamos de esa manera la Biblia, claramente pueden que hayan temas que no estemos considerando o puntos ciegos que no estemos captando, que están ahí
pero no somos conscientes ya de que están ahí. Entonces, se debe complementar la teología sistemática con la teología bíblica. Y la teología bíblica, su método es inductivo. Es decir, la teología bíblica se va al texto, ¿ya? La teología bíblica no parte de un hecho que da por cierto, ¿ya? Como sí lo hace la teología sistemática. ¿Ya? Por ejemplo, en la teología sistemática partimos hablando cristología, y ya damos por hecho que Cristo es, que Cristo está, ¿verdad? Y buscamos las evidencias en toda la Biblia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, todo lo que nos hable de la redención por la sangre de Cristo, ¿verdad? Pero ya el tema lo tenemos dado, ¿ya? Entonces, la teología bíblica no es así, la teología bíblica va al texto, ya sin hacer ninguna presuposición antes, ¿ya? Solamente busca la evidencia y cuando ya ha logrado suficiente, entonces va concluyendo, ya va llegando a conclusiones a partir de lo que va leyendo. Entonces, la teología bíblica, la definición que tengo aquí dice, tiene la tarea de exponer la teología que se encuentra en la Biblia en su propio ambiente histórico y en sus propios términos, categorías y formas de pensamiento. Es decir, no extraemos textos para hacerlos partes de un tema y discutirlos juntos, sino que vamos viendo los textos del Génesis, por ejemplo, los dejamos ahí, ¿ya? Los estudiamos dentro del propio ambiente de Génesis, no los sacamos para acá, sino que los estudiamos ahí, ¿ya? Después Éxodo, Levítico, considerando, digamos, la propia intención de la Biblia, ya qué libro estamos leyendo, la historia que hay detrás, la teología bíblica, como les digo, por eso se llama teología bíblica. Se sumerge en el texto para de ahí sacar conclusiones. ¿Ya? Como les digo, no hay una mejor que otra. Podríamos tener la tentación de decir, no, la teología bíblica sí que es de Dios y la teología sistemática no, como que no es tan de Dios. ¿Ya? No, no es así. ¿Ya? No piensen de esa manera. Ambas sirven mucho, ¿ya? Ambas se complementan y deberíamos nosotros hacer las dos juntas, ¿ya? Ir de la mano una con otra. Algunos dicen hay que estudiar teología bíblica primero y luego teología sistemática, pero hay otros que no están de acuerdo con eso, dicen es mejor estudiar la teología sistemática primero para tener todos los temas claros y luego estudiar la teología bíblica para ver cómo esos temas se entrelazan en toda la escritura. ¿Ya? De hecho, eso es lo que vamos a hacer en las últimas 3 clases de este módulo. ¿Ya? Las últimas 3 clases van a estar enfocadas en eso. La clase, eh, la clase 4 y 5, ¿ya? La clase 4 y 5 vamos a estudiar teología sistemática, o sea, vamos a ir tema por tema pasando, ya, obviamente no tenemos el tiempo de cubrirlos todos, pero vamos a ver qué es la teología sistemática para que tengamos el ejercicio, ¿ya? Y vamos en esas 2 clases a ver los temas principales de la sistemática, ¿ya? Y la última clase, la clase número 6, vamos a hacer teología bíblica. Con lo que ya hemos aprendido en las 2 clases anteriores, vamos a unir todo en una sola narración, ya respetando el orden de la Biblia, yéndonos por el texto bíblico, yéndonos por cómo los libros de la Biblia se van, ¿verdad?, enlazando uno con otro para contarnos una sola historia. Es decir, la teología bíblica expone, ya como una narración, todo lo que aparece ahí en la escritura. Entonces, vamos a tener las últimas 3 clases de este módulo para hacer 2 clases de sistemática y una de teología bíblica, como para que también veamos un poco la diferencia, ¿ya? De hacer una y de hacer otra. Estos 2 productos son, digamos, los principales, ¿ya? Vamos a ver las clases siguientes que hay muchas otras teologías, pero estas 2 son como los 2 productos principales que la teología tiene para ofrecer. Ya podemos estudiar sistemáticamente la Biblia, ya con una forma deductiva de estudiar o de investigar, o podemos estudiar la Biblia en su propio terreno, en su propio contexto, ¿verdad? De un modo inductivo, es decir, leyendo y concluyendo, ya de aquello que estamos leyendo. Obviamente eso tiene riesgos, ya tiene riesgos, por ejemplo, de llegar a conclusiones con muy poca evidencia,
Algunos cristianos toman un puro versículo de la Escritura y llegan a una conclusión inmediatamente. Ya, eso es un error garrafal cuando hablamos de interpretación. Ya nunca deberíamos llegar a una conclusión leyendo un solo versículo. ¿Por qué? Porque la Biblia es un todo, ¿ya? Es un todo y debemos respetarla como un todo. ¿Ya? ¿Cuántos cristianos han dicho las aberraciones más grandes diciendo, no lo digo yo, lo dice la Biblia? Ustedes deben saber, ¿verdad? Mejor que yo que muchas cosas se han dicho diciendo la Biblia lo dice y tomando un verso que quizá contradice a otros 50 versículos. ¿Ya? Entonces, no debemos cometer ese error de llegar tan rápidamente a una conclusión de textos aislados. ¿Ya? Teología bíblica, dos productos. Finalmente, quiero que revisemos estas dos palabritas, ya que son exégesis y hermenéutica. Son dos palabras que nos van a acompañar durante todo este módulo y que tenemos que aprender un poco a usar. ¿Ya? Son dos palabras que asustan, la verdad. ¿Ya? Y yo quiero que mi intención es que les pierdan el miedo ahora. ¿Ya? Obviamente no quiero asustarlos con esto, quiero que le pierdan el miedo a estas palabras, que las puedan usar con, digamos, sabiendo lo que son, y que tampoco son la gran cosa ni cosas de otro mundo. ¿Ya? Solamente son dos palabras que vienen del griego. ¿Ya? Y se parecen bastante. O sea, cuando uno estudia acerca del significado de exégesis y hermenéutica, se solapan bastante en el significado. O sea, las dos tienen que ver con la comprensión de un texto. ¿Ya? Como cómo entiendo un texto. ¿Ya? Exégesis viene del griego, ¿verdad? Que significa comprender, ¿verdad? Que significa interpretar. ¿Ya? Entonces, obviamente exégesis es eso, interpretación. Es decir, cómo, cuando yo leo, ¿qué entiendo de esa lectura? Y hermenéutica tiene un significado bastante parecido, también viene de una palabra griega, ya esa palabra griega viene, toma su origen del dios Hermes, que era el dios que comunicaba lo divino a lo humano, y también tiene que ver con esto de saber interpretar y aplicar. Entonces, en teología se han usado estos dos términos que son muy parecidos, incluso, como les dije, se solapan mucho en su significado, pero hacemos una distinción importante en cuanto a exégesis y hermenéutica en teología, porque estos no son términos exclusivos de la teología, ¿ya? O sea, en otras ciencias también se usan. ¿Ya? Cuando hablamos, en cualquier estudio de textos antiguos, se ocupa tanto exégesis como hermenéutica. ¿Ya? Hay algunos que aplican exégesis o hermenéutica, por ejemplo, a los textos de Homero, para conocer la Grecia antigua, para conocer el mundo de Homero, de la Ilíada, de la Odisea y todo eso. Eh, a cualquier texto antiguo esto se aplica. ¿Ya? Así que son herramientas para entender bien un texto que está lejano a nosotros. Entonces, vamos a usar nosotros las palabras de esta manera y esta es la distinción que vamos a hacer. Exégesis generalmente se usa cuando entendemos el texto en su propio contexto, es decir, qué significó para aquellos que lo escucharon la primera vez, qué significó para el autor. ¿Ya? Exégesis es un trabajo que hacemos para descubrir el significado de lo que se dijo, pero en su propio entorno. ¿Ya? Y para eso debemos saber la historia de dónde se dijo, a quién se le dijo, quién lo dijo y bajo qué circunstancias lo dijo. ¿Ya? Es decir, eso es exégesis. Y para eso hay, ¿verdad?, herramientas lingüísticas, a veces se pone atención en lo gramatical, digamos, por eso hay un método que se llama método histórico gramatical, que intenta buscar la historia, ¿ya? Intenta buscar también dentro del mismo escrito los verbos, cómo se usan, digamos, cómo está redactado. En todo eso sacas conclusiones para tratar de entenderlo bien. ¿Ya? Eso es exégesis, entender el texto en el contexto en el que está. Y hermenéutica se usa más para hablar de la aplicación que ese texto tiene para nosotros el día de hoy. ¿Ya? Es decir, cómo nos sirve ese texto que fue escrito hace mucho tiempo, cómo nos sirve ahora y cómo se aplica
ahora. Por eso dice ahí, llamamos exégesis a aquel análisis del texto bíblico destinado a descubrir lo que quería decir el autor a sus contemporáneos, y hermenéutica a lo que el mismo texto nos dice hoy a nosotros en un contexto distinto y en un lenguaje comprensible al hombre moderno. ¿Ya? Ese es el trabajo hermenéutico. Cuando hablamos y alguien dice es un trabajo hermenéutico, quiere decir que es un trabajo que busca aplicar al día de hoy lo que el texto dijo también a otras personas hace mucho tiempo. ¿Ya? Esto lo hacen los autores del Nuevo Testamento constantemente, ¿ya? E incluso lo hacen con un atrevimiento que a mí me encanta, lo atrevidos que son los autores del Nuevo Testamento, ¿ya? Incluso a veces, cuando se estudia a veces la exégesis y la hermenéutica, se dice hay reglas exegéticas que no se pueden quebrar. Por ejemplo, una regla básica de la exégesis es que no se puede sacar un texto de contexto. ¿Ya? Es decir, hay que respetar el contexto en el que está escrito. Pero nosotros vemos a veces a los autores bíblicos y rompen esa regla, pero terriblemente. ¿Ya? ¿Ya? Y por eso me gustan, los escritos del Nuevo Testamento son polémicos, son atrevidos, son, ¿verdad? Pasan ahí, transgreden cosas. ¿Ya? Mateo, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, ve cómo Jesús, contándonos la infancia de Jesús, en un momento dice que Jesús fue a Egipto, ¿ya? Que Jesús, después de nacer, no vino directamente a Jerusalén, sino que dio una vuelta por Egipto. Fueron a Egipto José y María porque acá querían matar a Jesús. Y cuando nos relata el Evangelio de Mateo y nos dice que se va a Egipto, Mateo dice, para que se cumpla lo que está escrito por el profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Y claro, ¿verdad? Hay una profecía, ¿verdad? O sea, no es una profecía, ¿verdad? Cuando dice de Egipto llamé a mi hijo, en el Antiguo Testamento, lo que está haciendo no es anunciando que va a pasar algo, está recordando los hechos de Israel. Está diciendo, cuando Dios dice de Egipto llamé a mi hijo, y uno lo lee en su contexto, se refiere a Israel cuando Dios saca a Israel de Egipto. ¿Ya? En ese contexto dice, de Egipto llamé a mi hijo, cuando lo saca por medio de Moisés, ¿se acuerdan ustedes? Por las plagas, cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo y Dios saca al pueblo de Egipto, en ese contexto Dios dice, de Egipto llamé a mi hijo. Sin embargo, Mateo toma ese texto y se lo aplica a Jesús, ¿verdad? Transgrediendo toda norma exegética posible y aplicable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una norma superior, hay una, digamos, hay un criterio supremo que los cristianos tenemos ya para entender la Biblia, que es el principio cristocéntrico. ¿Ya? Y de ese principio nos tenemos que llenar completamente porque era el espíritu con el que escribieron los autores del Nuevo Testamento. Ellos veían a Jesús en cada sentencia del Antiguo Testamento. No les importaba sacar de contexto versículos. Ellos veían a Jesús y mostraban a Jesús y daban a conocer a Jesús. ¿Ya? Y alguien le podría rebatir diciendo, oye, ese texto no quiere decir eso. Y el autor decía, la Biblia está escrita para mostrar a Jesús. Toda la escritura está para mostrar a Cristo, ¿verdad? Y ellos lo veían, ¿verdad? Y ellos lo daban a conocer, y ellos lo mostraban a Cristo de esa manera. ¿Ya? ¿Está levantando la mano César ahí? Sí, pastor, un poco lo que pasa cuando eligieron al sucesor de Judas en este caso, ¿cierto? Cuando dicen tome otro su oficio, que toman solamente esa frase de un versículo de un salmo, ¿cierto? Y que, claro, queda con más duda, uno dice, pero si en realidad no se están refiriendo, esa es, uno lee ese verso y no ve a Judas en ese verso, entonces como No, parecido, ¿no? sí, y llega a dar miedo porque ese es parte de un salmo imprecatorio. ¿Ya? Hay algunos salmos que se llaman salmos imprecatorios, que son los salmos que maldicen. ¿Ya? Y es todo un caso la interpretación de esos salmos, ¿ya? Porque en esos salmos David habla acerca de sus enemigos
y habla cosas terribles, particularmente ese salmo que no recuerdo ahora qué salmo es en sí, ¿verdad? Dice, sean huérfanos sus hijos, sea viuda, ¿verdad? Que tira maldiciones a su enemigo, pero de una forma terrible, y en una de esas, todas esas maldiciones que tira dice, tome otros oficios. Y Pedro, sin ton ni son, toma ese verso, se lo aplica a Judas y dice, la escritura dice, tome otros oficios, tenemos que hacer, ¿verdad? Y tirar suerte para escoger al sucesor de Judas, ¿verdad? Entonces, es como bien, ¿verdad? Fuerte, ¿verdad? Hubiera habido un teólogo ahí, El le hubiera 109, dicho, ¿no? Salmo 109. ¿Cuánto? Salmo 109. 109. Ya, mira, no sé si lo tienes ahí o no. Sí. Mira, pégale una leyita así como por encima para que veamos Ah, la espera. sentencia que hay ahí. Dice, porque una boca malvada y una boca engañosa se ha abierto contra mí, han hablado contra mí lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. El pago por mi amor me son en pago por mi amor me son adversarios, aunque yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por mi amor, diciendo, levanta sobre él al impío y sea Satanás a su diestra. Salga culpable cuando sea juzgado y conviértase su oración en pecado. Sean pocos sus días, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Vaguen errantes sus hijos y mendiguen y busquen su pan expulsado de sus ruinas. Apodérense usureros de todo lo que tiene y extraños saquen su trabajo. Y bueno, así sigue varios versículos más. Salmos imprecatorios se llaman. ¿Ya? Es, ¿verdad? Debemos entender, algunos dicen, ¿verdad? Puede leer ese salmo y después dice, palabra de Dios. No, esa no es la intención de Dios, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? Es la rabia de David, ¿verdad? Es el sentimiento de David. La Biblia es muy cruda para mostrar las emociones, ¿ya? Y los sentimientos que tiene uno contra otro. Y nos sirve para contrastar los sentimientos de Cristo por sus enemigos. ¿Ya? David habla así de sus enemigos, Cristo habla de una manera totalmente distinta acerca de sus enemigos. ¿Ya? Pero eso es un tema que veremos digamos, en su momento. ¿Ya? Pero como les digo, el libro de Hebreos, ¿ya? Si uno se tira a analizar el libro de Hebreos, hay muchos pasajes que están fuera del contexto que deben estar para mostrar a Jesús. Incluso el autor de Hebreos hace cosas más terribles todavía, como sacar la mitad de un versículo de un lado, sacar la mitad del versículo de otro lado y lo junta para decir una sola sentencia de dos partes distintas. ¿Ya? Es maravilloso. O sea, es maravilloso cómo los autores del Nuevo Testamento son osados en su presentación de Cristo, ya tienen una osadía tremenda para mostrar a Cristo, y eso es lo que debemos imitar en este tiempo. ¿Ya? Es decir, nosotros estudiamos la teología no para adiestrarnos, ¿ya? Y no para decir, chuta, de estos límites no puedo pasar, ¿verdad? Aquí tengo que jugar nomás, ¿verdad? ¿Cuáles son las reglas para mirar la Biblia? No, tenemos que estudiar la Biblia, estudiar lo más posible, tener todas las herramientas posibles para dar a conocer a Cristo, ¿ya? Y para mostrar a ese Jesús con plena libertad, ¿verdad? Con toda la libertad que tengamos adelante, sin caer en los errores que normalmente se cae, ¿ya? Cuando no se toman en cuenta todas estas cosas, ¿ya? Así que hay métodos, ya eso no lo comenté bien, hay métodos de interpretación, ¿ya? El método histórico crítico, el método histórico gramatical, el método alegórico, el método literario. Hay diferentes métodos que finalmente dan importancia a ciertos aspectos, ¿ya? De la escritura y un poco modelan cómo miramos la Biblia. ¿Ya? Por ejemplo, el método histórico crítico es el más usado por el mundo protestante, ¿ya? Un poco lo endiosa el mundo protestante al método histórico crítico, piensa que es como la panacea, pero los católicos a veces le hacen, suena raro, le hacen críticas al método histórico crítico, ¿ya? Como que lo critican, y a veces yo les encuentro razón en esas críticas, ¿ya? Por ejemplo, el papa anterior a este que está, Ratzinger, él escribe un libro que se llama Jesús de Nazaret en 2 tomos, y Ratzinger hace una crítica muy fuerte
al método histórico crítico. Y cuando yo leo esa crítica, concuerdo, ¿ya? Totalmente. O sea, lo que dice el método histórico crítico deja, por su esencia, deja el texto en el pasado. ¿Ya? O sea, cuando nosotros usamos el método histórico crítico, sí o sí dejamos el texto como que fue escrito hace mucho tiempo, ¿verdad? Y nos olvidamos que la palabra de Dios es atemporal y que muchas veces una palabra que se escribió hace 2000 años es Dios hablando ahora, es Dios hablando hoy. ¿Ya? Nos olvidamos de eso cuando leemos el autor de Hebreos, por ejemplo, que cita el Antiguo Testamento, que son escritos que se escribieron hace mucho tiempo, y el autor de Hebreos dice, como dice el Espíritu Santo, hablando en presente, como si estuviera ahora hablando Dios. ¿Ya? Entonces, muchas veces el método nos aleja un poco, ¿verdad? De sentir que el texto es palabra de Dios. Y ahí, ¿verdad? Es cuando el método un poco nos es un estorbo más que una ayuda. ¿Ya? Por eso, mis amados, los métodos no los endiosemos, los métodos son métodos. ¿Ya? A mí el método alegórico me llama mucho la atención, aunque sé que tiene muchos excesos se han dicho muchas barbaridades haciendo alegorías de cosas que no tienen por qué ser alegóricas o no tienen que alegorizarse. Eh, pero dentro de todo ese método alegórico está la tipología, ¿no? Que la tipología es muy importante para entender el Nuevo Testamento. Yo digo, el Nuevo Testamento está escrito en clave tipológica. ¿Ya? Ustedes saben, el libro que escribí acerca del Génesis es una lectura tipológica de Génesis, es decir, mira en el libro de Génesis todos los tipos de Cristo, ¿ya? Decimos, aquí encontramos a Cristo, aquí también lo pillamos, aquí lo pillamos. ¿Por qué lo encontramos? Porque dice esto, y acá está revelado esto otro. Entonces, es, es una mirada tipológica del Antiguo Testamento y mucho del Nuevo Testamento es tipológico. ¿Ya? Se ve a Cristo en la roca de Oreb, se ve a Cristo en el tabernáculo, se ve a Cristo en los sacerdotes antiguos, se ve a Cristo en el templo, se ve a Cristo, ¿verdad? En muchas figuras, en Melquisedec, se ve a Cristo en muchas figuras del Antiguo Testamento, en las relaciones familiares de Abraham, ¿verdad? Es clave tipológica. Entonces hay métodos, ¿verdad?, que nos van a ayudar mucho para investigar en la Biblia, pero tampoco tiene que constituirse un tropiezo ni, digamos, el método endiosarlo como si fuera lo más, como que son herramientas, ya finalmente son herramientas para encontrar el tesoro, ¿verdad? Ningún minero, ya que por más buena que sea su picota, ¿verdad? Va, va a poner en un cuadro la picota, ¿verdad? O va a decir que su trabajo es por causa de la picota, no, ¿verdad? Es una herramienta. Y es una herramienta para encontrar lo que anda buscando, que son los tesoros que está extrayendo desde ahí. ¿Ya? Nosotros, todos estos métodos, todas estas formas son herramientas, y herramientas para descubrir los tesoros que la Escritura tiene para nosotros. ¿Ya? Amemos ese tesoro, usemos las herramientas, pero nunca endiosemos las herramientas. ¿Ya? Entonces, a modo de conclusión, la teología surge de tomarse en serio la revelación de Dios, es el estudio de Dios en su propia revelación, en los textos de la Escritura. Es más que un ejercicio intelectual, ya es un descubrimiento transformador que requiere de la inspiración del Espíritu Santo. Y obviamente que para la correcta interpretación de esos textos necesitamos utilizar conscientemente las mejores herramientas que tengamos a nuestra disposición. ¿Ya? Así que, mis amados, que el Señor nos permita conocerlo profundamente, que el Señor nos permita meditar en su palabra, que el Señor nos libre, ¿ya?, de cometer errores que pueden afectar nuestra vida, ¿ya? Errores en cuanto al conocimiento de Dios pueden afectarnos mucho, ¿ya? Y muchos creyentes lamentablemente han caminado en sus vidas de fe derrotados por años por causa de una mala teología, ¿ya? Otros creyentes por años han puesto su esperanza en, digamos, en cosas vanas por causa de una mala teología, ¿ya? Entonces es terrible, afecta lo más preciado que tenemos, que es nuestro espíritu.
ya que es nuestra alma delante de Dios. Así que espero que estas 6 clases nos ayuden para poder un poco conocer todas estas cosas y lanzarnos a un sano, contundente conocimiento del Señor que nos haga vivir la vida de fe como es la vida de fe, llena de gozo, llena de paz, llena de satisfacción y llena de estas riquezas del Evangelio. Amén, mis amados. Estamos terminando con esto. Mi hermano Juan, ¿sí? ¿Una pregunta que tiene? Sí, pastor, solo una pregunta para conocer su opinión. Usted tocó una parte en donde dice algo que nos diferencia a nosotros, hablemos del pueblo protestante de los católicos, ¿ya? ¿Mm? Y que, claro, nosotros como protestantes reconocemos como única autoridad la escritura. El pueblo católico, claro, es la escritura más un régimen, por decirlo así, ¿cierto? De gente que establece algunas cosas, ¿cierto? Y ellos como que rayan la cancha, ¿cierto? ¿Sí? Claro. Sí. Ahora, ¿no ve usted que eso que el protestante no haya reconocido otra autoridad que no sea la escritura, ¿ya? eh, se haya convertido en un problema, ¿cierto? Para que hoy día nosotros tengamos tanta libertad, para que aparezca tanta teología y sigamos hablando de manera tan distinta a los protestantes, porque nosotros podríamos criticar a los católicos, pero ellos siguen manteniendo un discurso. Y justamente es porque reconocen una segunda autoridad, bien o mal, pero mantienen un discurso consecuente, entre paréntesis, ¿cierto? Consecuente. Y nosotros los protestantes no tenemos nadie que controle, digamos, esto para que cualquiera hable o interprete lo que sea. Sí, totalmente, totalmente. Y eso es lo que critican siempre los católicos de los protestantes, ¿verdad? Ellos dicen, al tener tal libertad de interpretar el texto, entonces nacen muchos grupos, ¿verdad? Y es lo que se vio en la Reforma. Ya cuando tenemos la Reforma, que es la Reforma magisterial, ya la Reforma de Lutero, Calvino, Zwinglio, inmediatamente hay muchos grupos, no es una sola facción que se separa como un bloque unida, sino que hay muchas facciones que se separan. Junto con esa reforma magisterial hay otra reforma, ¿verdad? Que es, digamos, la de los anabaptistas, por ejemplo, que se llama reforma radical, donde nacen otros grupos más. Entonces, esa ha sido como parte de quizá de nuestra historia. ¿Ya? Y a veces por temas doctrinales también nos hemos separado y nos hacemos nombres distintos. eh, y eso, o sea, es el hecho, digamos, o el precio a pagar quizá por la libertad de teología que tenemos, ¿ya? Pero también tenemos que entender, ¿verdad?, que el hecho de esta rebeldía que tuvo Lutero frente al sistema católico, tenía mucha razón Lutero. O sea, los católicos a veces critican a Lutero, ¿ya? Obviamente lo acusan de haber fraccionado la iglesia, ¿verdad? Lo acusan de hereje. Acuérdense que Lutero fue excomulgado por el Papa. Sin embargo, cuando un católico critica a Lutero, a veces o sea, a mí me da ganas de decirle, oye, pero reconoce también, pues, o sea, se estaban vendiendo indulgencias, pues, o sea, estaban haciendo que la gente diera plata para que salieran armas del purgatorio, o sea, llegaron a un extremo, ¿verdad? Se corrompió a tal punto la situación donde Lutero ya no tenía otra salida, o sea, tenía que reclamar, tenía que levantar la voz porque él veía que estaban engañando a su propia gente. ¿Ya? Y eso él no lo soporta, entonces él se atreve a levantar estas tesis y finalmente, obviamente, tomó un revuelo que él no esperaba que tomara y sucedió todo lo que sucedió, ¿ya? Entonces, finalmente, lo que tenemos que nosotros también es buscar que la teología, en vez de dividirnos, nos una, ya que logremos en lo que más sea posible dividir lo principal de lo secundario y que lo principal nos una. ¿Ya? De alguna forma, todos los protestantes, aunque tengamos distintos nombres, igual nos unen ciertas cosas. ¿Ya? Igual nos unen ciertas cosas. Y aunque, como le digo, en aspectos secundarios tengamos opiniones quizá diferentes. ¿Ya? Pero, por ejemplo, yo considero que los que tienen una teología distinta a mí en cuanto a la soteriología, por ejemplo,
algunos creen en la predestinación, otros no, son mis hermanos, ¿ya? Y yo espero de verdad encontrármelos en el cielo y creo que son creyentes sinceros y no tengo problemas con compartir con ellos la oración, el culto, la comunión, aunque en algún punto secundario ellos, ¿verdad?, piensen distinto en un tema teológico, ¿ya? Así que eso, ya ahora los católicos tampoco es que sean una unidad muy, también muy compacta, ya también hay facciones, ya también hay grupos, también tienen su qué, lo que sí que se agrupan mejor, o sea, el paraguas que les cubre la autoridad del Papa es como lo que lo que les cobija, digamos. Ya nosotros no tenemos ahí un Papa evangélico. Así que eso, ya no sé si un poco desarrollé el tema un poco más, un poco mejor. Ya, no sé si hay alguna pregunta, comentario, algo, antes de que César ahí apriete el botón y pare y pare la, eh, pare la grabación. Ya, si no hay nada, entonces, mis amados, con eso estamos cerrando esta primera clase. Ya mañana, o sea, mañana, tal, la próxima semana, la segunda clase, ¿verdad? Vamos a tener este recorrido histórico ya acerca de cómo evoluciona la autoridad en la teología. Y la tercera clase, viendo teologías modernas, los distintos tipos de teología que existen, ya ahí vamos a ver también algunas aberraciones con respecto a eso mismo, cuando la autoridad se sale de su foco, y las consecuencias terribles que puede traer para la vida de una persona. ¿Ya? Así que eso, mis amados, el Señor les bendiga, el Señor les guarde, les proteja y que el amor de Cristo les cubra. Bendiciones a todos.